Muy bien, estamos listos entonces. Vamos a ir a nuestro estudio, el estudio número 11, si no me equivoco, del libro de los Hechos. Así es, me he equivocado acá, he puesto 10, he repetido. Y vamos a ir al capítulo número 8 y hoy vamos a hablar de vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. En el capítulo 8 vamos a dar inicio a la segunda sección del capítulo del libro de los Hechos, que tiene que ver con la división natural que habíamos encontrado en Hechos 1:8, donde el Señor le había dicho a su iglesia: y me seréis testigos en ¿dónde? Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los primeros 7 capítulos, han hablado o han descrito este periodo donde el Señor estuvo testificando en Jerusalén. Algunos creen, y cuando tú lees los primeros 7 capítulos, terminando con el discurso de Esteban, puedes darte cuenta o puedes notar allí como que hay una última, quizás la tercera oportunidad en la cual el Señor les ofrece nuevamente al pueblo de Israel creer en Jesucristo como el Mesías, como el Rey de Israel. La primera fue con Juan el Bautista, la segunda con el mismo Señor que les dijo que el reino había venido ahora, y aquí cuando termina el discurso de Esteban y él predica y habla de Jesús, que él era el que había sido profetizado y que había sido rechazado, en vez de creer el mensaje o el testimonio de Esteban, los judíos lo apedrearon. Así que aquí terminaría este periodo de prueba durante el cual pareciera ser que el reino se ofreció nuevamente a Israel. Y comienza la segunda sección que tiene que ver con Samaria, es decir, salir de Jerusalén. Y nosotros vamos a mirar en los capítulos 8 hasta el capítulo número 12, donde se describe un periodo de transición durante el cual ocurren algunos cambios, y quiero que los vayamos anotando para que usted los tenga en mente conforme estudiamos esta segunda sección del libro de Hechos. En primer lugar, en estos capítulos vamos a darnos cuenta que el centro de actividad ya no va a ser Jerusalén. Es decir, la ciudad de Jerusalén, el territorio de Israel, va a pasar a un segundo plano y ahora todo va a irse moviendo hacia Antioquía de Siria, al norte, que es territorio totalmente gentil. Esa es una de las primeras cosas que encontramos ahí en esta nueva sección. Un segundo cambio que va a ocurrir aquí es que ahora el mensaje va de los judíos a los samaritanos, ¿no? Que era una mezcla que había ocurrido y que era algo que era inaceptable por parte de los judíos, y luego va a pasar a los gentiles. Entonces aquí hay una transición. La iglesia en sus inicios, totalmente, casi en su totalidad judía, va ahora a dar un paso hacia los samaritanos y luego de eso va a pasar hacia los gentiles, es decir, a los que no son judíos. En tercer lugar, Pedro, que hasta el momento había ocupado el papel preponderante como líder de la iglesia en Jerusalén, va a pasar ahora a ser menos importante, y aquí, empezando con el capítulo número 8, aparece por primera vez la mención, o en el capítulo 7 al final, pero en el capítulo 8 comenzando, aparece por primera vez la figura de Pablo, y vamos a darnos cuenta cómo él empieza a tomar preponderancia. Y podríamos llamarle, llega a ser quizás el líder más importante o más visible de los esfuerzos o de la obra de Dios por medio de la iglesia. Otro cambio que vamos a notar aquí, a diferencia de lo que vimos en los primeros 7 capítulos, es que el comunismo o la comunidad en la cual vivía la economía del reino, la iglesia se acuerda que decía que tenían todas las cosas en común en los primeros capítulos, ahora se reemplaza por la actividad de la iglesia. Es decir, ahora las iglesias, los locales, empiezan a ministrar sus respectivas comunidades.
Y esto, por supuesto, nos prueba que la iglesia realmente comenzó allí en Pentecostés, pero que ahora se va revelando más su, ¿cómo decirlo?, su significancia y el lugar dentro del programa de Dios mediante este ministerio de gracia que ahora Pablo va a dar a conocer. Es decir, la iglesia ahora va a tomar cuerpo. Pablo más adelante, escribiendo las cartas a Éfeso, va a decir realmente que la iglesia era un misterio oculto, y a través del apóstol Pablo vamos a descubrir cuál es el ministerio de la iglesia. Vamos a reconocer qué es lo que una iglesia del Nuevo Testamento debe mantener como característica. Y eso lo vamos a ver a través del ministerio del apóstol Pablo. Y un quinto cambio, también aquí, es que se reemplaza el evangelio del reino por el evangelio de la gracia de Dios. Hay algunos que dicen, no, el evangelio del reino es igual al evangelio de la gracia, pero significan lo mismo. Algunos quieren ver alguna diferencia. Ahora ya no vamos a escuchar el ofrecimiento de un reino, que era la buena noticia de que el rey había venido y que ahora tenían que aceptar a ese rey. Ahora la predicación tiene que ver con cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya no se promete un reino, ya no hay una promesa de que el Señor va a venir a libertar de todas los problemas, vicisitudes que pasan los cristianos, sino que se le promete salvación, vida eterna. Por lo tanto, comienza este cambio con la aparición aquí en el capítulo número 8 del eunuco etíope que vemos aquí representado. Ahora, algunos dicen que este eunuco etíope era de raza negra, y usted sabe que Etiopía se encuentra al norte de África. O sea, si usted se lo pone a pensar y tiene un mapa a la mano y compara realmente desde Israel hasta el norte de África en Etiopía, es muy, muy, muy lejos. Sí, pero lo interesante de esto es que aquí entonces, si este hombre era africano de raza negra, entonces tendremos aquí tres destacadas conversiones que se colocan aquí con la línea genealógica de los tres hijos de Noé, ya que si este etíope era de raza negra, entonces él pertenecería a la raza descendiente de Cam. Pablo, que era judío, pues pertenecería a la raza descendiente de Sem, de donde descienden todos los judíos. Y luego Cornelio, que era un gentil, ¿no?, romano, representaría pues a la línea de las descendientes de Jafet. De tal manera que allí vendríamos, si quisiéramos tener alguna analogía, alguna interpretación, el hecho de que el evangelio tiene alcance mundial, es para todo el mundo, es para toda criatura, sin importar su raza, su descendencia, su etnia. El evangelio se aplica a toda nacionalidad. Por eso siempre nosotros decimos que el evangelio no es, digamos así, cultural, es acultural. No es que tiene que ver, Jesucristo tiene que ver con Occidente, o que tiene que ver porque somos cristianos los de Occidente y los de Oriente son místicos. No, no tiene que ver con eso. Y que la práctica del cristianismo también es acultural y atemporal. Y esto es maravilloso porque no importa de dónde sea cualquier persona que recibe a Jesucristo, el efecto que tiene el evangelio en esa persona es el mismo que va a tener si fuera de cualquier parte del mundo. Y eso usted creo que lo ha comprobado. Si solamente ha viajado de aquí de la costa a la sierra y ha visitado una comunidad de hermanos allá, una iglesia local en la sierra, y usted ha llegado allí y se ha identificado como creyente, usted siente que está en casa, ¿sí o no?
o si ha tenido la oportunidad de salir del país y ha tenido que ir a otro país de habla distinta y se encuentra ya con hermanos en la fe que creen también en Cristo, ¿cómo se siente usted? Hay un vínculo, ¿sí o no? Hay una sensación de que no creemos lo mismo. Estamos, digamos, metidos en la misma línea. Y eso es porque obviamente, como dice la Escritura, y como revela después las Escrituras y la revelación y los escritos del apóstol Pablo, es que todos tenemos el mismo espíritu, hemos sido bautizados en el mismo cuerpo, y a todos, como dice el apóstol, se nos dio a beber el mismo espíritu. ¿Amén a eso? Por eso podemos vivir en armonía, por eso podemos tener comunión. Y eso es lo que vemos aquí en esta nueva sección. En esto, márquelo usted el capítulo número 8 hasta el capítulo número 12, donde vemos cómo el Evangelio traspasa las fronteras de Israel, llega a una región que para los judíos era irreconciliable, los samaritanos, y luego, a partir de allí, trasciende las fronteras y llega hasta los gentiles. Vamos a irnos al capítulo número 8, donde vamos a observar aquí algunos eventos, pero primordialmente vamos a encontrarnos con un personaje principal en el capítulo número 8. Hay algunos personajes aquí que podríamos mencionar, por lo menos 4. El primero sería el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en los primeros 4 versículos del capítulo 8. Luego tendríamos a Felipe en el versículo número 5 en adelante. Luego tendríamos a Simón, el mago en Samaria que se convertiría. Y finalmente tendríamos al eunuco etíope. Si usted quiere, ya le doy un bosquejo para que usted pueda estudiar a cada uno de esos y dividir este capítulo en esos 4 personajes. Y si usted estudia eso, usted va a aprender muchísimo, porque va a entender ahí primero a Saulo, el perseguidor, a Felipe, el evangelista, a el mago, el interesado, y al eunuco etíope, el hombre necesitado. Vea, ahí está, usted puede estudiar maravillosamente esos 4 personajes. Pero yo decidí irme solamente por uno de ellos, en este caso Felipe, que lo encontramos a lo largo del capítulo número 8. Y de nuevo vamos a darnos cuenta cómo a través de Felipe nosotros podemos reconocer cómo es que la iglesia puede avanzar, cómo un creyente cualquiera puede ser usado por Dios para cumplir con sus propósitos. Vamos a ver en primer lugar a Felipe el evangelista. Felipe el evangelista. Los versículos del capítulo número 8, versículo número 4 en adelante, versículo 5, perdón, nos dice que entonces Felipe, descendiendo de la ciudad a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Usted debe recordar que este Felipe lo habíamos encontrado en Hechos capítulo número 6 como parte de los 7 diáconos que fueron escogidos por la multitud de creyentes para atender las necesidades de las viudas que estaban siendo atendidas por la iglesia. Inmediatamente después, Esteban es martirizado y como resultado de eso, en el capítulo 8, versículo 1 al 4, nos cuenta que Pablo aprovechó aquella muerte para iniciar una campaña de persecución en contra de toda la iglesia. Como resultado, dice en el versículo número 3, que Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto obviamente motivó a que todos los creyentes que estaban en Jerusalén, que vivían en Jerusalén, tuvieran que huir por sus vidas, correr por sus vidas. Y esta fue una manera en la cual Satanás, por supuesto, trató de destruir a los creyentes
y con Pablo como líder de esta gran persecución. Pablo realmente cometió hechos atroces en contra de la iglesia, y cuando usted después puede leer, usted se va a dar cuenta que a Pablo lo persiguió durante toda su vida, este periodo oscuro de su vida. Y usted puede leer, como por ejemplo en Hechos 26, del 10 al 11, que vamos a estudiar después, Hechos 22, donde él habla de que él siempre se caracteriza antes como un perseguidor, y que él era alguien que obligaba a los creyentes a blasfemar el nombre de Cristo, porque él creía que él estaba sirviendo a Dios. Y él perseguía. Luego él reconocería que él estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Ahora, esto provocó que de alguna u otra manera hubiera la oportunidad para que la iglesia cumpliera con su servicio. Ahora, piensa por un momento en esto. ¿Qué es lo que compone? ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea iglesia? ¿Qué es lo que hace que la iglesia pueda cumplir su ministerio? Quizás el error que la mayoría de nosotros cometemos es en creer que la iglesia tiene que ver solamente con lugares o edificios. Pero como lo vemos aquí, todos los creyentes fueron esparcidos. Sin embargo, la iglesia no desapareció. No desapareció. Y a mí me llama la atención porque creo que en primer lugar, la primera cosa que tenemos que darnos cuenta aquí, cuando hablamos de la obra de Dios, es lo que observamos en la vida de Felipe. Y es el hecho de que aprovechando las circunstancias que Dios había permitido, él encontró la oportunidad para poder servir al Señor. ¿Por qué? Porque no son las circunstancias las que determinan nuestro servicio al Señor. No es si las cosas están bien, si las cosas se dan, sino que por encima de las circunstancias, el servicio es algo que tenemos que hacer de manera irrevocable. Irrevocable. Y lo que vemos aquí es que cuando Felipe empezó a predicar el Evangelio, en versículo número 5, la gente respondió a ese llamado. Porque siempre va a haber personas que tienen necesidad. Y Dios utilizó a Felipe de manera poderosa. Poderosa. Leamos lo que dice en los versículos número 6 en adelante. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ese era el resultado del ministerio de Felipe. Ahora, usted debe entender que este era un tiempo transitorio, donde Dios obraba de manera poderosa, afirmando con prodigios y milagros la predicación del Evangelio. Pero el principio es igual para nuestros días, es decir, el poder manifiesto de Dios para poder transformar la vida de las personas. El otro día conversaba con un amigo que estaba teniendo problemas porque se había mudado de ciudad y obviamente no tenía una iglesia donde congregarse. Así que como él no tenía una iglesia donde congregarse, empezó a predicar de Jesús e invitó a unos amigos a acompañarle a una actividad. Resultado de esa actividad, me contaba él, un joven se convirtió al Señor. Luego de que sus amigos partieron, este joven quedó muy impactado con el Evangelio, se había convertido al Señor, y entonces le invitó a mi amigo a ir a su casa para discipularle.
Cuando mi amigo llegó a su casa, encontró a su mamá y a su hermana, que estaban reunidos allí esperando, y él pudo también compartirles el Señor Jesucristo, y ellos también creyeron en Jesús. A la semana siguiente volvió nuevamente para el discipulado, y poco a poco, mes tras mes, llegó al punto que tenía como unas 15 personas que se reunían para estudiar la Biblia con él. Y yo le pregunté, ¿y entonces empezaste la iglesia? No, dice, me dio miedo porque yo no soy pastor. Ahora, ¿se da cuenta que cuando uno empieza a predicar el evangelio, Dios es el que se encarga de hacer el cambio en el corazón de las personas? No somos nosotros. Y eso fue lo que hizo Felipe. Felipe fue obediente a lo que Dios le había confiado, a pesar de que él tenía de pronto todas las excusas posibles como para quedarse en silencio, para ocultarse, porque los estaban buscando, los estaban persiguiendo. Sin embargo, él simplemente dijo, no, yo tengo que compartir. Y toda esta ciudad escuchó la palabra de Dios. Y eso es algo que hoy día no podemos nosotros desaprovechar, porque la iglesia tiene que avanzar. Son las circunstancias que nosotros vivimos, oportunidades para que la gente pueda ver a Jesucristo a través de nuestro testimonio. Piense usted en todo lo que está viviendo a nuestro alrededor toda la gente. Hay mucha gente que hoy en día está yéndose de la ciudad, yéndose del país, y yo me pregunto, ¿y los que no podemos irnos, qué hacemos? Y de pronto sí, Dios le da la oportunidad y muchos pueden salir y emigrar. Pero yo lo que creo es que los que nos toca quedar, necesitamos simplemente preguntar al Señor, Señor, ¿cómo puedo servirte en medio de todo este tiempo que estamos viviendo? Sin dejar de hacer lo que estamos haciendo, nuestros trabajos, nuestras actividades. Y entonces Dios se encarga ¿de qué? De obrar, de hacer los prodigios y maravillas que solamente Él puede hacer en el corazón de las personas. Ahora, nuevamente dice aquí, dice que había gran gozo en aquella ciudad. En aquella ciudad. Y lo que Satanás no pudo conseguir mediante la destrucción, obviamente siempre va a tratar de dañar la obra a través de cualquier medio. Entonces aquí tenemos a Felipe, aquel que aprovechó la oportunidad para predicar. En segundo lugar, vamos a ver ahora en los versículos, no vamos a mirar los versículos donde hablamos de Simón, lo vamos a dejar para que usted lo lea allí, pero ahí vemos cómo Satanás también, como dije, si no puede destruir, entonces se disfraza. Y ahí este Simón, que aparentemente se había convertido, simplemente era un instrumento de Satanás dentro de la iglesia. Probablemente este Simón, que se quedó allí en Samaria, posteriormente se convertiría en un aparente predicador itinerante que causaría muchos problemas a las iglesias y específicamente a Pablo, ¿no? Así es que este hombre que confundió el don de Dios o la gracia de Dios creyendo que él podía conseguirla por sus propios recursos, también se quedó metido ahí en la iglesia para que Satanás pudiera utilizarlo. Pero quiero ir al versículo número 26, donde vamos a hablar de otra característica de Felipe que nos va a enseñar mucho también en cuanto a la obra personal. Miren lo que dice el versículo número 26 y vamos a ver aquí unas 3 características que deberíamos tener en cuenta para poder compartir de Jesús de manera eficiente. Porque Felipe es un evangelista y él nos va a enseñar cómo podemos hacer obra de evangelista. Quizás usted no tiene esa habilidad para hablar con las personas, no tiene el don de evangelismo, pero la Biblia nos dice a todos los creyentes que tenemos que hacer obra de evangelista aunque no tengamos el don. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aprendamos de Felipe. Versículo número 26 al 40, vamos a mirar aquí. Y dice, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es
es desierto. Entonces Felipe, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es la obediencia. Dios le dijo a Felipe que se moviera, que levantara, porque podía haberse quedado ahí en Samaria donde estaba muy bien, pero Dios le dijo a Felipe, sal de la ciudad y ve a tal lugar. Ahora usted dice, ¿cómo aplico eso hoy a mi vida? ¿Cómo puedo yo percibir esto? Y la verdad es que es más fácil y más común de lo que la mayoría de nosotros pensamos. ¿Cuándo fue la última vez que usted de pronto percibió que tenía que llamar a alguien? ¿O se acordó de alguien? ¿Alguien le vino a la mente? ¿Un nombre se le vino a la mente? ¿Un amigo, un familiar se le vino a la mente? Y cuando estamos con la predisposición para permitir que Dios obre por medio de nosotros, aprenderemos a reconocer esas oportunidades. Y lo que tenemos que hacer allí en primer lugar es aprender a obedecer a Dios. Lo que Él nos dice. El método que Dios usa para ganar almas, no tiene que ver con cuánta actividad nosotros tenemos o toda la promoción que nosotros podamos hacer. Si no hay ese deseo obediente de cada creyente de poder ver a las personas que no tienen a Jesús, de nada sirve. Imagínense que hoy en día hacerse conocido en el mundo a través de las redes sociales es fácil. Nosotros lo único que podríamos hacer es invertir unos cuantos dólares cada semana yo lo hago en mi negocio. Yo invierto en mi negocio, en las redes sociales, una X cantidad de dinero. Y entonces la gente empieza a conocerme y a seguirme y a preguntarme por las cosas que yo hago y todo lo demás. Podemos hacer lo mismo con la iglesia. La iglesia tiene un hermoso ministerio de multimedia y en redes somos espectaculares, ¿no? Con toda Entonces yo a veces me digo, no, pero eso está demasiado bonito, por favor, esas imágenes de esos niños rubios y gente guapa, sáquenme, pónganme los reales, porque eso como cuando vengan van a decir, ¿dónde están esos? ¿Sí o no? Pero imagínate que eso se da. Pero si cuando llega aquí la gente no siente el corazón y no hay una obediencia de acercarnos, de compartir a Jesús, entonces no pasa nada. Es la atracción del amor que tenemos por las almas lo que hace que la gente pueda sentir que hay un verdadero interés. Entonces vemos esa característica de obediencia en Felipe. En segundo lugar, sensibilidad al Espíritu de Dios. Miren lo que dice en el versículo número 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Esto me parece a mí tan bonito. Escuchar a la voz de Dios hablándote. Otra vez, insisto, muchas veces Dios no trae por casualidad a nuestra mente pensamientos que tengan que ver con personas. Yo he aprendido, hermanos queridos, no es casualidad cuando usted se acuerda de algún hermano o de alguna persona. No es casualidad. Yo estoy convencido de que es la voz del Espíritu
haciéndonos sentir la necesidad de alguien que quizás necesita que lo visitemos, que le llamemos o que oremos por él. Porque el Espíritu Santo conoce la necesidad de todas las personas. Él sabe dónde hay un alma sedienta. Él sabe dónde hay una oportunidad. Él sabe lo que está pasando tal o cual persona. Y a lo largo de toda la historia nosotros hemos escuchado muchísimas historias. Leía la historia de un niño, ¿te acuerdas?, que había sido desafiado en su iglesia. Tenía una campaña de invitar personas, de predicar el evangelio y llevar a esas personas a la iglesia el domingo. Así que este niño, muy obediente, fue a tocar una puerta de la casa para invitar a la persona que vivía allí. Y el niño tocaba y nadie salía. Tocaba insistentemente y nadie salía. Y el niño no se iba y seguía tocando y seguía tocando. Hasta que al rato, una señora abre la puerta y el niño le comparte de Jesús y la lleva a la iglesia. Cuando la señora recibió a Jesucristo, ella compartió y dio gracias al Señor porque este niño se había quedado tocando la puerta y no se había ido. Porque dice, yo escuché la puerta la primera vez y no atendí. Luego la segunda vez y no atendí. ¿Y por qué? Porque yo estaba subido en una silla con una soga en el cuello porque esa mañana yo me iba a suicidar. Pero como este niño insistió tanto, me bajé de la silla y abrí la puerta. ¿Se da cuenta? Entonces el Espíritu Santo, uno tiene que ser sensible al Espíritu de Dios. Como yo decía el día domingo, a veces nosotros vivimos nuestro pequeño mundo y nosotros no somos capaces a veces, porque Satanás es así, no nos permite escuchar lo que la voz del Espíritu nos está diciendo. Imagínense ustedes a Felipe aquí preocupado diciendo, bueno, y ahora con todo lo que tengo que hacer, tengo que irme, tengo que cuidarme, no me voy a poder acercar a cualquiera. Usted debe leer el libro de Corrie ten Boom, por ejemplo. Es un libro extraordinario de cómo esta mujer podía percibir la voz de Dios hablándole para cada cosa. Porque ella vivió en un campo de concentración nazi. Y así. Entonces la iglesia necesita urgentemente limpiarse los oídos espirituales para escuchar a Dios diciendo, acércate a esa persona. Solo acércate. Escucha. Hay tanta gente con la cual a veces no se trata de ir a escucharnos a escondidas, sino yo pensaba en esto y decía, a veces simplemente tenemos que prestar atención a lo que dicen las personas. Y a veces la gente dice cosas y detrás de eso hay algo. Hay algo. Porque muchas personas no tienen la capacidad como para abrirse y pedir ayuda, y a veces en sus actitudes, en sus frases, en las cosas que dicen, tú puedes descubrir, si estás atenta, a que hay una necesidad. Entonces, en segundo lugar, sensibilidad del Espíritu Santo. Si quieres hacer una obra de evangelista, tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios. A veces nos cuesta. Yo, por ejemplo, no soy un evangelista. No es que ando predicando el evangelio y 2 palos y al saco, como dicen, ¿no? Palo y al saco. Pero sí debo reconocer que necesito esforzarme para escuchar la voz del Espíritu Santo hablando. Y en último lugar, necesitamos conocer, aplicar la palabra de Dios. Versículos números 31 en adelante. El eunuco etíope venía leyendo, ustedes saben la historia, un pasaje del profeta Isaías. Y entonces él le dice a Felipe, ¿qué significa esto? Y dice la Escritura
que Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conocer la Biblia. Conocer cómo poder llevar a una persona, de acuerdo a su necesidad, a creer en Jesús. No para todos les sirven las 4 leyes espirituales. Tenemos que saber cómo llevar a la persona de lo que sabe a lo que no sabe. De lo que puede entender hasta lo que no puede entender. Desde donde está parado hacia donde queremos que avance. Porque esto nos permitirá no hacer como digamos así, una marca o un molde, porque no para todos funciona de la misma manera. Nosotros hemos podido ver a personas venir a Jesucristo de manera diferente cada vez. Algunos simplemente por el hecho de orar. A veces ni nos han terminado de dar completamente el mensaje y llegar hasta la oración cuando dicen, no, ya quiero ahora. Como le pasó ahí a Pedro que estaba predicando, como vamos a ver más adelante en Hechos 10, todavía estaba predicando, no había hecho una invitación y ya el Espíritu Santo les había llenado. Porque la sed solamente puede ser saciada por la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar.